Solidaridades, específicamente en nuestra página web. También les queremos contar que Solidaridades es una red de voluntarios con diferentes formaciones y trayectorias vitales, pero reunidos sobre el deseo de acompañar en escucha a todas las personas que requieran de los servicios de Solidaridades. Y como aparece en el chat y también en las redes, nuestro teléfono de WhatsApp, por si desean escribirnos y solicitar los servicios de acompañamiento y asesoría, son 350-771-2783. Gracias por estar hoy con nosotros y los dejo entonces con nuestro moderador, Oscar Mesa. Gracias, Fernando, muy amable. Yo le solicito, por favor, si apagamos las cámaras para no congestionar mucho la pantalla. ¿Sí? Bueno, muy bien. En esta charla de hoy tenemos dos personas invitadas. Tenemos a María Clemencia Torres, de Solidaridad, quien es teóloga y especialista en duelo. Asimismo, tenemos a Carlos Hernán Cañaveral, quien es psicólogo y docente. En el apoyo técnico está y estará durante toda la sesión Fernando Hoyos. Todos nosotros estaremos trabajando en esta conversación a nombre de Solidaridad. Yo quisiera, antes de que mis compañeros comenzaran su conversación, hacer una pequeña introducción. Lo primero es, yo soy Oscar Mesa y voy a hacer la moderación de este evento. Esta introducción que voy a hacer tiene que ver sobre el sentido de la vida. Yo creo que para hablar del sentido de la vida, uno podría comenzar diciendo que el ser humano siempre, en algún momento de su vida, se ha hecho estas preguntas. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Qué sentido tiene o ha tenido mi vida? Cuando uno se pregunta por el sentido que tiene o que ha tenido la vida, uno puede enlazar otra serie de preguntas. Por ejemplo, ¿por qué hablamos de búsqueda de sentido? ¿Qué significa la búsqueda de sentido? Otra pregunta podría ser, ¿la vida siempre tiene sentido? ¿O ese sentido será igual para todas las personas? Y si es así, variará en diferentes épocas de la vida la búsqueda de este sentido. Cuando tocamos esta última pregunta, nos estamos refiriendo al aspecto del tiempo. Entonces, cuando tomamos el aspecto del tiempo, podemos pensar que hay dos formas de abordarlo. Una primera forma es la que considera que el sentido de la vida se forma durante las diferentes fases del desarrollo del ser humano y es producto de las pulsiones, el contacto con la realidad y la cultura. Esa es una primera posición. La otra, que sin negar el pasado,
cree que se desarrolla más en el presente y se centra más en la conciencia y los valores espirituales, teniendo por lo tanto una postura más existencial. El enfoque de la conversación de hoy estará centrado en analizar primordialmente estas dos posiciones. Aunque el sentido de la vida es pensado desde muchos ángulos, la filosofía, el arte, la literatura, etc., el tema hoy será abordado desde la psicología y coincidencialmente desde dos teorías originadas en la misma ciudad, la ciudad de Viena. Esas dos teorías son el psicoanálisis de Sigmund Freud y el análisis existencial de Viktor Frankl. Existe una tercera teoría o forma de trabajo psicoterapéutico que tuvo que ver más con estas dos personas, sobre todo en la formación de Frankl, que es un poco la de Alfred Adler. Pero esta noche, de pronto, haremos alguna pequeña alusión, o esta tarde haremos alguna pequeña alusión, pero no la vamos a considerar. Entonces, pasemos pues a la conversación. La palabra la tiene Carlos Hernán. Gracias. Sí, gracias, Oscar. Me alegra mucho estar acá en este espacio, que me diesen la oportunidad de compartir con todos ustedes algunas reflexiones a partir de las lecturas que se han hecho del psicoanálisis y también de los años de experiencia como psicólogo, pero también como docente. Bienvenidos a todos. Entonces, yo voy a empezar con una pequeña historia acerca de algo muy personal y eso personal tiene que ver con esa manera en que uno se relaciona con el otro. El otro, en este caso, voy a hablarles entonces de los animales. Hace algún tiempo yo decidí que iba a hacerme acompañar de gatos y conseguí un primer gato. Ese gato le puse como nombre Temis, era una gata, y escojo el nombre pensando pues como en la invocación que yo puedo hacer a la diosa de la justicia que recibía ese nombre. Luego de eso, Temis, la justicia, tiene sus hijitos, o sea que este mundo le permite a la justicia procrearse, y de ahí aparece una segunda gatica y a la cual le ponemos el nombre de Sofía, invocando esta vez a la filosofía. Luego de eso viene un tercer gato al que le nombró como Merlín, invocando la magia. Lo particular de esto es que Temis engendra a Sofía, pero Sofía, estando joven, muere. Entonces, ahí viene una pregunta sobre esto. Bueno, entonces, ¿quién se murió? ¿Se murió la filosofía? Se murió Sofía, se murió ese ser viviente que es hijo de Temis, otro ser viviente. Y en un momento en el que me toca moverme de casa, cambio pues como de residencia, en el viaje y luego del viaje, Merlín desaparece. Entonces, como por arte de magia, Merlín desaparece, no lo vuelvo a ver, no lo vuelvo a encontrar. Entonces también, de alguna manera, ellos respondiendo pues como a sus nombres y a ese nivel de invocación que se hace. Esto lo traigo acá
porque es necesario que nos preguntemos si nosotros somos iguales a los animales. O sea, en cierto sentido, somos todos seres vivientes, pero que sí tenemos que hacer una diferencia clara, y ahí es donde empieza, digamos, a marcarse la orientación teórica del psicoanálisis, y es donde empezamos entonces a decir que sí tiene que haber una diferencia entre un ser viviente, un gato, un loro, un perro, una vaca, y nosotros los seres humanos que estamos acá compartiendo este espacio. De ahí entonces empezamos a ver ese principio, pues, que me parece que es fundamental en el psicoanálisis, y es decir, que nosotros somos, a diferencia de los animales, unos seres que habitan un universo que va más allá de lo instintivo, del real, de la pura carne. Esa es pues como la introducción que hago, digamos, para iniciar, digamos, esta charla, y la propongo pues como inicio para que empecemos pues como a precisar cositas. Le doy la palabra entonces a María Clemencia para que pues iniciemos el proceso. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí. Qué rico, Carlos, conversar contigo sobre este tema que nos convoca, los sentidos de la vida, ¿no? Desde diferentes perspectivas y percepciones de lo que significa, pues, el sentido o los sentidos de la vida. Decía Oscar al comenzar, de las grandes preguntas existenciales de cuál es el sentido de la vida y si la vida tiene sentido, ¿no? Entonces, mientras hablaba, yo me preguntaba, hay otra tercera pregunta que yo me hago, y es no solamente por el sentido de la vida, sino el sentido de mi vida en la vida, ¿no? Que eso me pone pues frente a otra situación, y me parece muy lindo que hubieras iniciado con el tema de tus gatos, que son criaturas que también las percibo como fuente de sentido, digamos, fuente y objeto de sentido. Cuando me hice las primeras preguntas sobre los sentidos o el sentido de la vida, surgió curiosamente por una sensación de sinsentido. Yo no tenía ni idea que esas preguntas eran tan importantes en la vida, pero surgieron a raíz de una crisis existencial en mi adolescencia, donde percibía un vacío, desánimo y como desorientación, ¿no? Como para dónde va, digamos, hacia dónde se dirige mi vida, hacia dónde la voy a dirigir yo. Y ahí me hago esas primeras preguntas y bueno, empiezo a encontrar, en la medida en que voy madurando, nuevas respuestas, pero pues me gustó mucho esa referencia a los gatos, porque la naturaleza y todo lo creado para mí son fuente y objeto de sentido, ¿no? Si digamos, mi misma condición de ser humano completo, con todas mis instancias, lo perciben y lo perciben desde mi razón y me animan, ¿sí? Es como que en esta búsqueda del sentido se involucran como esas dos instancias de la persona. Eso que me atrae
a nivel como intelectual, racional, intuitivo, pero que también como que me emociona, ¿no? No sé, ¿qué quisieras tú? Sí, María Clemencia, yo creo que estamos de alguna manera claros en que sea por donde cojamos, lo que estamos haciendo tiene que ver con nuestra razón de existencia. Sea porque hablemos de los gatos, porque hablemos de nosotros, porque cojamos un ejemplo de la vida cotidiana. O sea, todo lo que nosotros estamos haciendo en el momento tiene que ver con nosotros y tiene que ver con esa construcción que hacemos minuto a minuto, día a día, en relación a nuestra razón de ser, a esa pregunta pues que desde el inicio nos hacemos, ¿cierto? ¿Para qué estoy aquí? O sea, ¿por qué estoy aquí? Y que nos toca hacérnosla, a diferencia, digamos, de los gatos, de Temis, de Merlín y de Sofía. Ellos no se hacen esa pregunta, yo soy el que me hago la pregunta, pero llega un momento en que yo me hago esa pregunta porque yo ya estoy aquí, porque yo ya tomé conciencia de mi existencia, porque empiezo a darme cuenta que estoy viviendo una cantidad de situaciones, que estoy compartiendo una cantidad de situaciones y que definitivamente entonces eso que me viene de afuera, eso que hay afuera, eso con lo que me relaciono y que de alguna manera, pues yo claramente puedo decir, no lo pedí, me toca aprender a conocerlo y a vivir con él y en el proceso, pues volvemos al psicoanálisis, nosotros sabemos que en ese proceso de desarrollo, en ese proceso de encuentro con el otro, nos vamos llenando de sentido y nos vamos afectando. Entonces vamos elaborando una serie de construcciones muy personales, pero que definitivamente nos toca darlas a conocer o nos toca compartirlas con el semejante, con toda esa cantidad de gente con la que nosotros habitamos o con la que nos encontramos en el transcurso de la vida. Sí, sí, Carlos, es ese encuentro del que hablas que es lo que posibilita el sentido, ¿no? Porque yo pienso que el sentido o los sentidos que se van descubriendo en la vida, porque el sentido no me lo invento, el sentido no lo copio, el sentido lo voy descubriendo en la medida en que me conecto. Tiene que haber una conexión con un otro o con lo otro, en el sentido de que o son los gatos, ¿no? Pues el nombre de los gatos que tienen un sentido, ¿no? Y miraba mi historia y en mi historia también pues voy descubriendo las huellas de sentido, ¿no? De todas esas elecciones que hice al preguntarme como el por qué, el para qué, y que me va dando esa sensación de coherencia, eso va iluminando como un faro el sentido, ¿no? ¿Por qué y para qué? A mí me parecen dos preguntas importantísimas y me hacen creer que el sentido, llegamos al mundo dotados de sentido, ¿no? Pienso en los niños cuando se preguntan por qué y por qué y por qué, es como un afán, algo interior, como de encontrar respuesta y coherencia, ¿no? Como si para él tiene sentido, entonces ya dejas de preguntar el por qué, ¿no? Entonces sí, tienes toda la razón, el sentido lo posibilita la conexión con el otro, con las circunstancias, incluso con los mismos objetos, y bueno.
Sí. Sí, María Clemencia, hay un asunto que me parece importante que pues, reflexionarlo, y es que está bien, o sea, nosotros entendemos, escuchamos a los niños desde muy pequeños preguntándose, bueno, ¿y yo para qué voy a la escuela? ¿Para qué me sirve a mí en la escuela? O sea, yo prefiero una cantidad de cosas, ver televisión, estar en la casa durmiendo, que ir a la escuela. Entonces, son preguntas que los niños se van haciendo. ¿Yo para qué me tengo que comer esa sopa? ¿Yo por qué me tengo que poner ese pantalón? Son situaciones, son preguntas en relación al sentido de la existencia muy tempranas, pero que tienen que ver entonces con la posición que cada uno va asumiendo en relación a ese otro, ese gran otro pues, que hablamos en psicoanálisis, que de alguna manera nos somete, nos regula, de alguna manera nos condiciona. Y que nosotros lo podemos verificar cuando traigamos, digamos, a cuento nuestra realidad, y es que hay digamos, un representante de ese otro, de ese otro de la ley, que nos dice qué es en casa, ¿cierto? O sea, qué es en casa, y hay que quedarse en casa, ¿cierto? Y si no se queda en casa, entonces hay unas consecuencias. Pero entonces a nosotros nos toca preguntarnos, bueno, y eso yo no lo tenía, digamos, pensado, no hacía parte de mi proyecto de vida, no hacía parte de lo que yo me había preguntado desde mi infancia en relación al para dónde voy. Me veo sometido a eso, como me veo sometido a otras circunstancias donde el otro se impone. Hablamos de la muerte, donde me tengo que enfrentar a la muerte, me tengo que enfrentar a cantidad de circunstancias, de pérdidas, de cosas que me obligan a mí a decir, bueno, y lo que estoy haciendo y lo que yo soy, en qué medida es significativo, en qué medida vale, en qué medida sí es eso que yo soy en el momento, sí es eso que yo pienso en el momento, lo que le da sentido a mi vida, eso es, y que me permita de alguna manera continuar. Es la pregunta entonces por nuestro presente, la pregunta por ese contexto social, cultural, político, económico, que nos hace reflexionar en este momento sobre si ese horizonte, eso que yo tenía muy claro hace mucho rato, hoy sí es válido. Y me lo pregunto pues tomando conciencia de eso, pero también tomando conciencia de las circunstancias y del contexto en el cual yo me pueda mover, ¿cierto? Contexto cultural, pero también contexto desde la dimensión política, económica, incluso jurídica. Sí, y es desde ese contexto que yo llamaría límite, como lo llamaba Víctor Frankl, donde para mí tiene mucha relevancia el pensamiento del sentido de la vida y el sentido en la vida que propone Víctor Frankl, ¿no? Son en esas situaciones donde veo amenazada de alguna manera mi libertad, porque no puedo salir, pues en casa, la amenaza, la muerte y todo, donde el pensamiento de Víctor Frankl a mí me arrojó una cantidad de luces para darme cuenta de que en realidad no importan las circunstancias en las que yo esté, el ser humano tiene una capacidad de trascender a esas circunstancias y situaciones límite, porque hay algo que habita el ser humano, llamémoslo como una dimensión espiritual o trascendente, donde se recogen los más altos valores, donde el ser humano es capaz de trascender a su biología, a su psicología, a sus creencias
y pararse ante la situación con algo que él llamaba los valores de actitud, ¿no? Porque hay una libertad última, decía él, que no nos pueden arrebatar, o sea, nos pueden quitar la libertad para salir, nos pueden quitar incluso la vida misma, ¿sí? El virus puede amenazarme y estoy expuesta a morir, pero hay una libertad última que nadie me puede arrebatar y es la actitud con la que yo voy a asumir esa situación cuando la situación no la puedo cambiar. Entonces, esa libertad de actitud ante la situación para mí es lo más relevante de Viktor Frankl. No sé, para quienes de pronto no conozcan quién fue Frankl, él fue un hombre que estudió pues medicina, judío, vivió la primera, pues nació dentro de la Primera Guerra Mundial y en la Segunda estuvo en campos de concentración, donde él tiene la posibilidad de experimentar con su propia experiencia algo que él ya venía estudiando de lo que somos los seres humanos y creando su propia concepción y su propia antropología de lo que constituye al ser humano. Entonces, ya con todo, él como médico dentro del campo de concentración, que logra sobrevivir a esa situación, recoge su experiencia y nos habla de lo importante que es ese valor de la actitud, ¿no? Entonces, a mí me hace pensar de cómo en mi vida he necesitado no solamente de mi razón y de mi emoción para percibir sentido, pero un sentido centrado en los valores que me habitan, pero a los valores que descubro como en el otro, en lo otro, y en este momento de pandemia, pues también en las circunstancias en las que pues estamos inmersos, ¿no? Como con esa mirada a los valores, digamos, ahí voy descubriendo el sentido o los sentidos de esa situación tan particular que vivimos. Sí, María Clemencia, me parece muy importante ese referente sobre la necesidad de no dejarse de alguna manera reducir al límite. Porque si bien el psicoanálisis en su teoría y en el trabajo que hace a nivel clínico, casi que nos pone a pensar que no hay nada que hacer, que todo está perdido, que somos sujetos y como sujetos entonces estamos sometidos digamos, a la dictadura de lo que ahí nombran como el significante, y que es el que nos condiciona, ese otro es el que nos condiciona. Yo pienso que es muy bueno también reconocer que dentro del psicoanálisis también nos están hablando de asumir responsabilidades y de ir más allá, digamos, de eso, y que de alguna manera nos sirve mucho de alguna manera elaborar esa condición
yoica, donde nos decimos, sí, tengo conciencia, sí, yo puedo ir más allá, puedo construir otra razón de ser diferente, ¿cierto? Entonces, así sea, digamos, un poco pues como lo plantean ahí, como una especie de ilusión, esa ilusión nos permite seguir avanzando. Yo lo digo porque hay una especie como de crítica también a lo que es el presente de la humanidad. Parece que la humanidad ha entrado como en una condición de desesperanza aprendida. Hay que aguantarse, hay que dejar hacer, hay estos niveles, digamos, de maldad, de corrupción, de pobreza, y lo que hacemos es entonces asumir una posición de bueno, ahí, continuemos ahí, o sea, como si eso no nos llevara más bien a preguntarnos cuál es la responsabilidad de nosotros frente a esas situaciones de nuestro presente. Entonces yo lo nombraba como una desesperanza aprendida, donde la gente, listo, no hay futuro, como decían por ahí hace mucho tiempo, no hay futuro, no futuro, y listo, y nos quedamos en eso, no futuro. No, yo pienso que sí es necesario elaborar esa posición que usted viene planteando de ir más allá, de asumirse, y si bien parece que no hay alternativas, parece que no tenemos opciones, hay que seguir adelante, hay que reelaborar, hay que reestructurar, hay que redefinir posiciones, así sea bajo esa condición de incertidumbre que nos plantean un poco desde la filosofía y desde la física. Sí, y es que tocaste algo clave que es la responsabilidad, ¿sí? Siempre, ¿qué es la responsabilidad? Es la manera como respondo ante una situación. ¿Con qué voy a responderle a la situación, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que le voy a dar a esa situación, ¿no? Entonces es también, como decía Viktor Frankl, no son las preguntas que tú le haces a la vida, sino las preguntas que la vida te hace. Entonces, ante esta desesperanza y ante todo esto que es aprendido, yo todavía tengo la opción de decidir cómo respondo. Y cuando me doy cuenta de que lo que me habitan son una serie de valores, de riquezas en lo profundo de mi ser, pues yo tengo cómo responder ante esa situación desde mis valores de, por llamarlos, de justicia, de verdad, de amor, de creatividad. O sea, hay tantos valores y bueno, hay muchos teóricos sobre los valores, pero todos los valores, desde los más sensibles, de eso que me toca a nivel de compasión, de ternura, hasta esos valores que van pasando por los valores más vitales que me hacen responderle a la situación para aportarle algo a la vida, ¿no? O los valores, digamos, más espirituales desde la creatividad, el arte, lo estético, lo ético, lo sagrado. Sí, el ser humano tiene mucho con qué responder, ¿no? Para no quedarnos como en eso pasivo, ¿no? Sí, María Clemencia. Justamente, digamos que en el trabajo teórico que se hace, lo que uno encuentra es que la cultura, la inscripción dentro del universo simbólico nos permite a nosotros
tener alternativas, o sea, tener formas de resolver una cantidad de situaciones y que incluso, por ejemplo, nosotros como profesionales estamos acá y estamos pensando en, bueno, entonces, cómo nosotros desde las diferentes posiciones teóricas, cómo nosotros desde las diferentes abordajes clínicos, cómo podemos enfrentar, cómo podemos apoyar ese proceso de transformación de eso que en el sujeto aparece y que no es capaz de manejar, que no es capaz no sabe qué hacer con él, desde cosas tan simples como lavarse las manos 20 veces todo el día o no saber qué hacer entonces dentro de este proceso de cuarentena, o sea, desde las cosas más simples que para nosotros podrían ser muy simples, y lo digo pues para nosotros, porque para el sujeto, para la persona, todo es muy complejo. ¿Cómo hacer entonces con eso? Y dentro de la teoría, dentro del reconocimiento que nosotros hacemos del ser humano y dentro del psicoanálisis, se sabe que hay vías, que hay salidas, y que eso tiene que ver entonces también con todas esas herramientas y con todas esas cosas que se han venido construyendo desde la infancia, que se han venido elaborando. Y dentro de esas construcciones de la infancia, entonces está también entonces cómo me vengo relacionando yo con el otro, con las cosas del mundo exterior, con el mundo exterior y conmigo mismo. Entonces sí es muy importante entonces ese contexto social, ese contexto familiar, digámoslo, ya no es del psicoanálisis, sino desde la psicología, digamos, social, esas redes de apoyo que nos permiten de alguna manera plantear eso que nosotros no entendemos, esas cosas en las que nosotros encontramos el vacío y que usted hace rato le llamaba como límite. Sí, y es que en actos tan sencillos como el que nos cuenta de lavarse las manos, pues yo puedo ayudar al otro a encontrar esos valores que lo mueven y dan sentido, otorgan sentido, ¿no? ¿Por qué me lavo las manos? ¿Sí? ¿Y cómo me las lavo? Porque puede ser desde una manía o una labor inconsciente, o lo puedo hacer desde ese valor a la vida, ¿sí? Eso que me hace darme cuenta de que aprecio mi vida, del cuidado por mi vida, el cuidado por la vida del otro, y empieza a iluminarse el sentido, ¿no? Yo veo que el sentido se va iluminando, se va ampliando en la medida en que voy descubriendo en lo cotidiano, en lo sencillo, en un simple acto de cocinar. Si yo me dejo sentir más bien de eso que me atrae cuando digo voy a hacer el desayuno, y veo qué es lo que me mueve a hacer el desayuno, yo puedo descubrir ahí pues mis más profundos valores, si eso me atrae obviamente, y si le encuentro, o sea, si hay una acción de la emoción y hay una acción de la razón, entonces puedo encontrar desde lo vital, porque pienso en un desayuno nutritivo para mí, para mi familia. Puedo descubrir ahí los valores vivenciales y existenciales del amor y el cuidado por mí, por los demás, hasta los valores estéticos cuando elijo cómo servir ese desayuno, ¿no? Mi creatividad. Entonces, darme cuenta desde lo más sencillo va ampliando esa multitud de sentidos que yo puedo ir descubriendo que le dan sentido a mi vida, ¿no? Sí, y es bueno porque entenderlo de esa manera,
porque entonces uno no va a pensar que la idea de la existencia es solo felicidad, o sea, que en la existencia no hay dolor. O sea, es reconocer ese dolor, es reconocer ese malestar, pero sí reconocer que entonces hay algo dentro de la construcción propia, dentro de la construcción subjetiva, que lo ha llevado, digamos, a reconocer eso como felicidad o lo ha llevado a reconocer como doloroso. Y que en esa medida entonces es posible que si hay en un primer instante una posición en relación a eso, se abre entonces el camino para que hayan infinitas posibilidades de representarse esa situación que es una situación de la vida cotidiana, que es una situación totalmente propia del ser humano. Bueno, sí. Yo quisiera, discúlpenme, llevarlos a un punto en el que a mí me parece importante. Cuando nos hacemos la pregunta por el sentido de la vida, en una época como estas, me quiero referir a la pandemia, a la crisis, a la emergencia que tenemos nosotros en este momento. Esta crisis ha generado una pregunta por el sentido de la vida, es decir, la incertidumbre del futuro, el miedo a la muerte, ¿sí? El hecho de que un estilo de vida, unas condiciones sociales se derrumben un poco, ha generado en nosotros una pregunta nueva. Es decir, ¿yo para qué? La primera, ¿yo para qué? O si he vivido como debía haber vivido. Y entonces eso es una reflexión sobre el pasado, pero al mismo tiempo una posibilidad que se me abre. Es decir, veo el futuro y digo, puede haber un futuro, a lo mejor yo no perezca en esta situación, para decirlo más extremo. Entonces la pregunta es, yo voy a cambiar, voy a ser distinto, o qué sentido va a tener mi vida de ahí en adelante. Porque es que me da la impresión de que muchas veces el sentido de la vida, ¿sí?, opaca, ocluye esas preguntas. Y entonces la gran mayoría de los seres humanos en un momento determinado solamente necesita una crítica o se presenta una crítica para uno empezar a mirar hacia adentro. Un encarcelamiento, entre comillas, como el que estamos viviendo, para que uno empiece a pensar acerca de sí mismo. Antes, la actividad, el hecho de estar trabajando permanentemente, etcétera, a lo mejor no permitía que fluyeran esas preguntas. Ahora fluyen porque pienso que mi pasado tuvo o no sentido. Y ahora también fluyen por el hecho de que, bueno, ¿y cuál va a ser el sentido de mi vida posteriormente? ¿Yo para qué voy a vivir? Es más, incluso en presente, ¿yo para qué estoy viviendo? Es decir, ¿qué razón? ¿Mi vida vale la pena? ¿Sí? Yo quisiera como replantear eso un poquito, ¿sí? Carlos. A ver, Oscar, yo me he estado preguntando por esa situación, pero digamos que haciendo un recuento, ni muy profundo ni muy largo, yo he pensado que la historia de la humanidad es digamos, bastante, dice mucho, o sea, dice mucho de esto, o sea, la humanidad ha pasado por cantidad de situaciones bajo la cual en algún momento se pensó que era hasta ahí, ¿cierto? Y sin embargo, aquí estamos, ¿cierto? Y esas situaciones que seguramente, pues, que en el proceso, en el momento de la crisis, en el momento del cuestionamiento a la razón de ser de la existencia humana, ya no uno por uno, si bien muchos han perdido la vida y muchos incluso, para pues decirlo en otro sentido, han perdido la fe, aquí estamos. O
sea, seguimos adelante, seguimos tratando de entendernos, seguimos tratando de reflexionar sobre lo que somos, seguimos tratando de habituarnos, de habitar este mundo complejo, hagamos otra frase en este mar de lágrimas, continuamos, las cosas no paran, pero las cosas no paran ni del lado de lo bueno, del empuje a la vida, ni del lado del empuje a la muerte. Entonces, hay un ejemplo de, me decía, pues me ejemplificaba un señor, un profesor hace algún rato, donde me decía, hombre, mientras que a uno lo dejen hablar, pues hay posibilidades, ¿cierto? O sea, porque se ha dado el caso, pues que no le dan a uno tiempo de quejarse ni de decir absolutamente nada. Entonces, la vida, mientras que la vida nos permita indagar, mientras que la vida nos permita pensar, nos permita decir, nos permita hablar, nos permita jugar, nos permita imaginar, entonces siempre habrá mucho que hacer con todas las situaciones a las que nos enfrentemos. Sí, yo pienso que es como por ese lado. Mira que está retomando un asunto que es muy importante. En el ser humano coexisten esas dos tendencias, el eros a la construcción, a la vida, ¿sí?, a la sexualidad, y el tánatos a la destrucción y a la muerte. Permanentemente coexisten esos elementos en uno, ¿ya? En esta época, obviamente, uno le apuesta a la vida, y generalmente está vivo es porque le ha apostado a la vida. Es decir, o si no, estaría muerto de alguna forma. Pero es que, de pronto, a mí me da la impresión de que en esta época esta pandemia es un llamado de atención. Por ejemplo, esta crisis que nos está tocando vivir, que de pronto colectivamente es la más grande, es un llamado de atención para que de alguna forma nos demos cuenta si estamos vivos o si estamos muertos en vida. Porque cuando yo no pienso, cuando yo no hablo, cuando yo no sé por qué estoy viviendo, el sentido de la vida me lo trazan los otros, no lo decido yo, entonces pues obviamente ahí hay unas dificultades como grandes. Pero me interesa muchísimo de pronto pensar de que lo que estás planteando tiene que ver con esa lucha permanente, el eros y el tánatos, la destrucción y la construcción. Si estamos vivos es porque hemos ganado en la vida. María Clemencia, ¿qué opinas de eso? Bueno, yo pienso que la vida y la muerte son un todo, un todo. Cuando estoy viva, pues siento y ahí entra el dolor. Puedo sentir y experimentar dolor mientras esté viva y el dolor se vuelve un aliado de la vida porque me obliga, el dolor emocional me obliga a mirarme, a atenderme, a cuidarme y a encontrar una manera de sanar ese dolor. Pero de cara a la muerte, mientras estoy viva, que es no puedo de otra manera pensar en la muerte sino estando viva, el pensar en la muerte despierta vida, curiosamente. Cuando salgo de esa, ¿cómo se diría? Como ese conflicto entre vida y muerte, sino que más bien los abrazo y los miro de frente, la muerte se convierte en un aliado de la vida porque es una posibilidad, además es un llegar, es un lugar a donde por lo menos físicamente vamos a llegar. Entonces me despierta las preguntas existenciales, ¿no? La muerte plantea muchas preguntas más que respuestas, porque pues no sabemos qué hay más allá de la muerte. Intuimos, sí. Yo, por ejemplo,
creo que el cuerpo muere, pero hay vida más allá, como que la muerte no existe sino una transformación, pero independiente de las creencias de cada uno, la posibilidad de la muerte despierta vida, y por eso es importante desde lo existencial pararnos, o por lo menos es lo que a mí me ayuda, pararme frente a esas realidades de hoy y esas posibilidades, aunque sean oscuras, críticas, difíciles. En esa oscuridad como que hay algo que emana de la identidad de cada ser humano, que se va imponiendo en una búsqueda como de certezas que le van dando sentido a ese momento de la existencia, así se vea crítico, oscuro, ¿no? Por eso esa imagen que pusieron en la invitación de este conversatorio, el faro, me pareció lindísima, porque yo pensaba, en medio de una crisis o de ese momento oscuro de la vida, pues un faro es mi referente, pero si yo no veo el faro, igual el faro puede estar a mis espaldas y puedo encontrarlo en mi historia, ¿no? En mi pasado. Y encontrar ese faro que de todas maneras, así no esté al frente iluminando mi dirección, siempre me va a dar un sentido de dirección. Entonces, mirando la muerte y la vida, yo pienso que son un todo. No puede existir lo uno sin lo otro, y lo mejor es abrazarlas como posibilidades para elegir, ¿no? ¿Cómo voy a vivir frente a la misma muerte, frente a la misma posibilidad de muerte? ¿Cuál va a ser mi actitud? ¿No? A ver, sí, hay cantidad de infinitas, pues, como decía ahorita, infinitas opciones para enfrentarse a la realidad de la existencia. En Facebook yo veía por ahí un meme, una especie como de frase, un dicho, pues, en el que alguien decía que él no necesitaba la creencia en el cielo para manejarse bien acá en la tierra. Entonces, me parece que es importante. La creencia es fundamental, tener creencias, tener, digamos, esa visión trascendental, pero en el que no la tenga, pues claramente puede seguir existiendo y puede hacer de esta vida una forma de existencia grata, ¿cierto? O sea, no implica, no es obligatorio ir a las, digamos, a la noción de reencarnación o de ir un más allá de este mundo para decidir en este mundo cómo voy a estar, cómo voy a ser, si quiero ser feliz, si estoy haciendo las cosas para ser feliz, para hacer las cosas bien hechas y para asumir una posición ética en relación a mí mismo, al otro y a la naturaleza en general. Sí, tal cual, y es una felicidad, esa posibilidad de felicidad realista, me parece que es lo más bonito de lo que es afrontar la crisis, ¿no? Porque la felicidad, como yo llamo realista, no quiere decir estar riéndome todo el día, o sea, no es esto sensible,
sino es algo más profundo, ¿no? Esa felicidad que se siente de estar haciendo lo que tengo que hacer en el momento, como de esa responsabilidad de la que tú hablabas, de estarlo respondiendo al momento, ¿no? Digamos, puede ser a la vida, pero también incluso al momento, ¿no? Que deja ese grado de satisfacción y de felicidad, así sea difícil, así sea doloroso, pero en ese sentido que le damos a esa respuesta que le hemos dado al momento, encontramos esa felicidad y eso va sumando, que cuando nos damos cuenta, la vida es digamos, las huellas y van sumando sentido, ¿no? Es como, ¿qué piensas? Sí, María Clemencia. A ver, no, o sea, la felicidad realista, pues, de la que usted habla, me parece que es sensata en la medida en que se reconoce que sí, que la felicidad no es una constante, no está ahí minuto a minuto, segundo a segundo, que nosotros muchas veces no nos entendemos, que en esa medida no entendemos tampoco la condición del otro, que hay cosas en la existencia, en la vida, en la cotidianidad que se nos imponen, que nos caen de manera radical y no hay nada más que hacer con eso, sino aprender a vivir con eso. Entonces, en esa medida sí, hay que seguir y hay que aceptar, hay que tomar conciencia y hay que evaluarse entonces en cuáles son las herramientas que yo tengo para continuar, para seguir adelante, elaborando sentidos de vida. Sí, dentro de esas herramientas a mí me ha parecido tan valioso darme cuenta de las conexiones que hago y que me emocionan. Por ejemplo, cuando veo un cuadro, cuando escucho una canción, cuando puedo comer algo rico, cuando leo a un autor, ¿no? Cuando estoy atenta a eso que me atrae y que me emociona. Y eso, digamos, como que esa conexión me va marcando como una dirección de algo que me habita y que va dando cierta felicidad, como decía, no esa felicidad sensible, no, sino es una sensación muy profunda donde siento que eso me construye, que puede ser muy sencillo, pero me construye, aporta mi vida, aporta la vida de los otros y eso me va llevando a esas acciones que van como modelando mi día a día y donde se me da la oportunidad de hacer cada día un día único, ¿no? Único con todas estas posibilidades porque me parece que estamos viviendo en un momento como de tanta incertidumbre donde no sabemos esto para dónde va y si me sitúo en el futuro, dentro de esa incertidumbre me pierdo esa oportunidad que me da el presente de ir conectando con lo que sí va teniendo sentido para mi día hoy. Cuando me doy cuenta ya estoy en ese futuro, pero estoy bien, estoy parada, bien parada en mí, habiendo construido o habiendo más bien construido, no, como alimentado la vida para atravesar los momentos de incertidumbre, ¿no? Sí, nos toca haber pasado por esa reflexión
en la que decidimos, en la que tomamos conciencia si eso que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque yo ya lo tengo claro, porque yo ya lo pensé, porque yo ya lo estoy trabajando desde mí mismo, o es una condición de mandato, por ejemplo, de los padres, de mandato de alguna institución a la cual yo me he vinculado. Entonces, sí es bueno, pues, mirar ese camino, pero sí habiendo partido de esto, del encuentro con esa duda, con esa reflexión sobre si realmente eso que estoy haciendo sí tiene que ver conmigo o desde dónde viene el cuento. Sí, y tocas algo importante que lo hablamos en otro momento, que era lo que hace referencia a la conciencia, ¿no? Porque puedo vivirme de una conciencia, digamos, cerebral, de esas creencias de que hago lo que hago porque mi papá y mi mamá, o porque mi familia, o porque la sociedad o la cultura me lo exigen, ¿sí? O actúo desde esa conciencia socializada, donde moralmente esto es lo que toca o políticamente esto es lo correcto, ¿sí? O me vivo desde esa conciencia profunda, ¿no? Que es única, que es única, que no es transferible, ¿sí? Pero es lo que le va dando sentido a mi vida, vivirme desde ahí, desde ese lugar profundo, ¿no? De conciencia que es mío, porque está directamente relacionado con lo que me constituye en todos los niveles, ¿no? Y en un nivel muy profundo que me produce cierta emoción también a nivel sensible, pero que también tiene una respuesta para mi razón, para mi inteligencia, y que me conecta con la vida, inscrita en mí e inscrita en lo que me rodea, ¿no? En mi entorno humano y en mi entorno, digamos, material. Y esa conciencia profunda, cuando yo me doy cuenta de que sí, esa mía, la que este bosque me hace emocionar, o esta librería me emociona, ahí comienzo a actuar desde mi verdadera identidad, ¿no? Pues de manera auténtica. Y esa búsqueda de autenticidad, por lo menos para mí, ha sido también una razón de sentido. La sola búsqueda también es fuente y objeto de sentido, ¿no? Entonces, sí, la vida es muy generosa. A pesar de todo, es generosa, da oportunidades. Bueno, yo quisiera pedirles el favor de que trataran como de redondear un poco esta conversación, en vista de que ya se nos va acabando el tiempo antes de las preguntas. Quisieran como hacer alguna conclusión en este momento. Oscar, pues yo en última instancia, pensándole pues como a esos principios que se plantean en el psicoanálisis y que de alguna manera rigen la vida del sujeto, empezando pues como por el principio del placer, pues que es el que guía de alguna manera esa búsqueda, el principio de realidad que nos dice, bueno, o sea, no todo nos está permitido, o sea, todo lo que usted desee, todo lo que usted quiera, de la manera en que quiera placerse, pues no está permitido, porque pues hay un contexto, hay un otro, hay unas cosas que de alguna manera se plantean como límites. Entonces, pensando en eso, reflexionando sobre eso,
la invitación o la conclusión a la que yo llego es que independientemente de esa lucha entre esos dos principios, igual nosotros vamos resolviendo y vamos encontrando algo de sentido, vamos encontrando algo de placer, nos vamos acomodando a la realidad, y eso es a lo que de alguna manera pues invito pues a seguir en esa lucha, en esa, digamos, así eso sea inconsciente, pues como esa discusión que se hace en esos dos principios. Conscientemente sí tenemos que pensar en qué medida nosotros estamos buscando también ir un poquito más allá de esa realidad que se nos trata de imponer. Es la voluntad, entonces, voluntad de saber y voluntad de vida que debe continuar y de búsqueda de felicidad. Listo, Carlos. María Clemencia. ¿Me repite la pregunta, Oscar? No, vamos a tratar como de concluir lo que has venido tratando y lo que han venido tratando en la conversación, ¿sí? Que ya en esto comienza la etapa de las preguntas o la fase de las preguntas para que le demos oportunidad a quienes nos están escuchando y viendo en este momento. Bueno, pues como mi conversación, digamos, estaba centrada en los sentidos de la vida desde la perspectiva de Viktor Frankl, pues yo animaría a leer el libro El hombre en busca de sentido, porque desde mi punto de vista posibilita encontrar sentido aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento, donde cuando lo que aparentemente ya no tiene sentido, porque es tan grande el dolor y tan grande el sufrimiento, ahí también se encuentra sentido, ¿no? Entonces, cerraría mi intervención como con esa invitación. Bueno, muy bien. ¿Qué tal entonces si damos paso a las preguntas? ¿Les parece? Claro. Lo podemos hacer, si ustedes quieren, abren su micrófono y su cámara, hacen la pregunta, intervienen y entonces luego le damos paso a las personas que han conversado con nosotros esta tarde. Adelante. También lo pueden hacer por el chat, ¿sí? Buenas. Yo puse un comentario en el chat. Adelante, adelante Juan Carlos, bien puedas. Bueno, hola a todos, soy Juan Carlos. Puse un comentario aquí en el chat tratando como de retomar un poco lo que nos invitaba a pensar Oscar. Escuchándolos, me parece que llega un punto donde el sentido se agota y estando el sentido aún agotado, hay como una insistencia o una invitación recurrente a tratar de encontrar sentido aun cuando no lo hay. Y es como cuando uno tiene una cuenta en un banco y se gasta toda la plata o pierde toda la plata y entonces a uno le dicen como que haga un préstamo en un banco y uno se endeuda, ¿sí? Entonces me parece un poco como que a veces le pedimos mucho el sentido, como que haga muchas cosas, aún endeudándonos, como con ese sentido, o pidiéndole demasiado al sentido. Entonces, por eso en mi comentario hablaba como del afecto. Y el afecto lo traigo allí porque el afecto no se basa
en algo que ya ha pasado, o en algo que yo creo o en algo que fundamenta mis valores o mi identidad o mi propio actuar, sino que es algo que me pone en interacción como con el otro o con, mejor dicho, el afecto es algo que toca construirlo, que toca generarlo, que toca intercambiarlo. En cambio, el sentido es como un valor en el cual como que yo me apoyo en él. En el afecto me abre como un ser de necesidad hacia adelante. Entonces, por eso, bueno, y también me pone en una comunicación con personas con las que yo pueda que no comparta mi propio pensamiento, mi propio consciente, mi propia identidad, pero en ese encuentro se genera un afecto que lo va uno nutriendo. Entonces, eso lo traigo aquí como pregunta o como interrogante, es porque en la pandemia hay como muchas crisis y lo que se abre es como un espacio para un duelo. Un duelo en donde se me parece como una posibilidad para generar afecto o para intercambiar el afecto, que puede que no necesariamente sea o apunte a la construcción o a la acumulación de sentido, sino que es como una construcción, digamos, menos duradera, pero que le da a uno cierto abrigo o cierto temperamento en la medida en que eso esté intercambiado. Entonces era como más un llamar a qué tal si pensamos en unas interioridades o subjetividades que no estén como tan fundamentadas en el sentido, como si fuera ese gran reservorio del por qué hago esto, el por qué hago esto. No. Sí, Juan Carlos, Víctor Frankl enmarcaba la fuente de sentido o los valores de sentido en tres grupos. Uno era los valores de creación, que es todo lo que yo puedo como hacer, tiene que ver con mi trabajo, con obras creativas, con lo que hago en el lugar de trabajo. Hay otros valores, como el que hablaba anteriormente, de la actitud ante el sufrimiento, la actitud ante el dolor, la actitud ante las circunstancias difíciles. Pero hay unos valores de experiencia donde está eso que yo experimento con el otro, el amor, el afecto, lo que me produce un atardecer, lo que me toca, eso es una fuente de sentido. Por eso difícilmente el sentido se agota si estoy en permanente conexión conmigo y con el otro, en conexión desde todas mis instancias. Entonces, el afecto es fuente de sentido y claro, cuando se pierde el objeto de mi afecto, claro, hay dolor y hay que hacer un duelo, pero la fuente de sentido no se agota, sigue siendo el afecto y yo puedo buscar otros, o sea, aparecen otros objetos de ese afecto, puedo poner ese afecto en otros, ¿sí? Porque la fuente es el afecto, eso le da sentido a esta situación particular en la que estoy viviendo. ¿Sí? Entonces, no sé si lo digo claramente o no sé. Carlos, ¿quisieras complementar? Sí, Juan Carlos, dentro del
dentro del trabajo teórico y dentro de la clínica, pues en psicoanálisis, se habla no de dar, digamos, un consejo, una recomendación, de decirle al sujeto, a la persona, decirle, vea, es que, ¿por qué no busca por aquí? O sea, aconsejarlo, decirle por dónde es que le va a encontrar la razón de ser a la existencia. Se habla más bien de un espacio donde el sujeto mismo elabore, pueda de alguna manera entender por dónde es que ha venido encontrándole sentido a la vida y por dónde es que entonces, qué herramientas tiene, qué cosas tiene a la mano y poder entonces transformar, reelaborar esa condición que tiene en el momento. Las salidas son infinitas, o sea, igual cantidad de sujetos, cantidad de salidas, y en cada sujeto infinitas salidas. Entonces es una salida muy personal de cada uno. En psicoanálisis hablamos entonces también de la posibilidad de la sublimación como una salida, como una manera de entrar, hallarle, de poner esa, digamos, eso pulsional, eso que de alguna manera está jodiendo en el instante, de ponerlo en algún lado. Ahí estamos hablando de la sublimación. Entonces, pero sí que me parece que es necesario que quede claro que cuando, al menos yo estoy hablando de sentido, no estoy diciendo ni significado, ni que haya una respuesta absoluta a eso que se está buscando. Sí, y en tu comentario, yo leyéndolo acá en el chat, tú dices que crees que se instaura un espacio de duelo que no está guiado por el sentido, sino por el afecto. Yo creo que van de la mano, porque el afecto da sentido. Cuando tuve que vivir mi más dolorosa experiencia de duelo, que fue a raíz de la muerte de uno de mis hijos, lo que guiaba mi proceso de duelo era precisamente esa conexión de amor por mi hijo, ¿no? Entonces, el afecto, el amor de eso perdido, de alguna manera se convierte en guía que posibilita mi recuperación. Sí, porque hay un valor muy alto. Y creo que una de las fuerzas más poderosas, o la fuerza para mí más poderosa, es el amor en sus múltiples manifestaciones de amor, ¿no? Y una de ellas, pues, es el afecto. Bien, María Clemencia. Juan Carlos, ¿algo más para agregar? Sí, yo quería decir que lo que en esta pandemia hemos visto es que hay cosas que nosotros habíamos pensado que no se acababan y que se acaban. Hay cosas que pensábamos que eran renovables, pero no son renovables. Habíamos pensado que las salidas a los problemas eran infinitos, y nos ha tocado vivir de que no hay salidas infinitas, sino que en muchos casos no hay una salida. Así todos seamos distintos y tengamos la posibilidad de tener una individualidad que pueda, o una subjetividad que pueda ir a diferentes posibilidades. Lo que hemos visto es que no es tal. Y eso va desde nuestro uso del agua hasta nuestra posibilidad de respirar, que son como cosas tan fundamentales que habíamos considerado que eran infinitas o eran siempre así, y lo que hemos visto es que no lo es. Entonces, por eso es que yo hacía
una invitación a pensarnos cuáles son esos indicadores de experiencia personal que también hemos considerado como infinitos o como eternamente renovables, como para tener en cuenta la precariedad y las posibilidades en medio de esa precariedad en la que podamos tener una vida así no sea amparada por el sentido, como nos hubiera gustado tanto, o como siempre anhelamos, infinitamente anhelamos y anhelamos en algo que nos pone como en un círculo donde nos desgasta profundamente. Era básicamente eso mi comentario. Súper importante, porque me parece que algo que nos despierta también es una fuente de sentido, es tener conciencia de los límites reales, ¿sí? Y ahí es donde viene mi posibilidad de responder a esa situación y cómo puedo yo contribuir a esa situación. Porque los seres humanos estamos enmarcados dentro de unos límites, pero puedo tener una actitud que me permita responder como yo elija a esa situación de límite. Muy bien, María Clemencia. Demos paso a otras preguntas, a otras inquietudes o comentarios. Pueden abrir su micrófono. Y su pantalla, si lo desean. De pronto... No veo preguntas en el chat. Sí, hazle bien, puedas. No, pero no veo preguntas en el chat. Ajá. Leo un comentario de Alexis que dice que Viktor Frankl narra que su inmersión en el campo del sufrimiento lo logró sortear empequeñeciéndose, volviéndose un cobarde, no escogió la vida del héroe, sino el despojo. Quisiera un abordaje de esto. No siempre encontró claridad, sino que vio de un momento a otro los muros del campo, que los muros del campo habían caído y se encontró afuera, no por su propia cuenta. Sí, a mí me deja ver cómo Viktor Frankl era un hombre común. Sí, no se necesita ser una persona extraordinaria para vivir situaciones extraordinarias desde nuestro lugar de humildad, de lugar en el mundo, con nuestros límites, con nuestros defectos, con nuestros valores. Desde ahí también podemos elegir cómo vivir el momento, que fue lo que él se permitió. De hecho, él cuenta que el día que le dieron la libertad, él estaba con un grupo de prisioneros que estaban enfermos. Entonces ya se acabó la guerra, los alemanes les dijeron súbanse a este camión y ya quedan libres. Él fue el único que decidió no subir al camión. ¿Por qué? Porque no quería dejar a los prisioneros que estaban enfermos. Como él era médico, él se sintió responsable de acompañarlos.
Y resulta que él fue el único que se salvó porque ese camión era una trampa y murieron todos los prisioneros que subieron a ese camión. Entonces él se salvó. ¿Por qué? Por hacer lo que tenía que hacer en el momento en que él eligió lo que eligió, respondiendo a la situación desde quien era él en su ser más profundo como médico, ¿no? Entonces, sí, ese comentario me parece muy lindo porque sí, en nuestra pequeñez, en nuestra humanidad completa, yo creo que ahí se encierra lo más profundamente divino y espiritual, por decirlo pues de alguna manera. Sí, María Clemencia. Carlos, hay una pregunta de Oscar Fernando que tiene que ver sobre, a raíz de lo que están conversando, ¿qué posiciones tienen ustedes frente al suicidio? A ver, Oscar, primero, pues un comentario en relación a lo que estaba hablando María Clemencia, y no tengo bien el referente pues preciso, pero yo sé que eso está en este trabajo que hace Don Juan, y él nos habla de un personaje que creo que le llama el pinche tirano. El pinche tirano es un personaje que todo el tiempo está causándole desgracias, está causándole mal al otro. Entonces, cuando el otro se encuentra con ese personaje que le hace daño, que le amarga la vida, que no le deja continuar, entonces lo que se dice es que desde ahí es que esa es una condición en el destino que le permite a usted aprender a sobrellevar todo ese malestar, toda esa condición de dolor, porque usted tiene un objetivo a futuro. Entonces, el entender esa situación, esa posición del otro tiránica sobre el sujeto, y cuando el sujeto tiene un objetivo más allá, un objetivo trascendental, eso es lo que le permite entonces sostener ese presente en relación a ese que le denominan ahí como el pinche tirano. En relación al suicidio, en la pregunta que hace Oscar Fernando, yo creo que en el psicoanálisis no hay así específicamente pues como un momento donde digan que lo que le sucede al suicida es esto. No, eso es un asunto subjetivo, pero sí se entiende en esta misma lógica de razonamiento que hay unos puntos donde esa construcción, esa relación que se tiene a lo simbólico, que se tiene en relación al significante, no le permite al sujeto dar una respuesta metafórica o metonímica en relación pues como a lo que al instante que se le está presentando. Entonces es un vacío, es una salida subjetiva frente a esa situación en particular. Variaría entonces en relación a cómo sería pues el acto dentro de la condición neurótica, la estructura neurótica, y dentro de las posibilidades en ese sentido que da la psicosis, ¿cierto? De cómo es en la psicosis resuelve irse con su compañera a la casa de sus suegros. Ahí él vivió un tiempo, le tratan bien, pero cuando la compañera se va,
entonces empiezan a hacerle la vida imposible en ese espacio. El único espacio que entonces el muchacho encuentra es irse donde sus amigos a otro barrio. Para eso recurre a una moto que tiene, consume sustancias psicoactivas, está con sus compañeros, con sus amigos del barrio. Eso le permite sostener esa condición maluca que tiene, angustiante que tiene allá donde sus familiares. Pero llega un momento donde por la situación económica, entonces no le saca el seguro a la moto, los agentes de tránsito le quitan la moto y eso ya entonces esa opción que tenía de movilidad de un barrio a otro, de ir a resolver o al menos hablar de esa condición que tenía, de ponerla en algún lado, de sublimarla, se pierde. El asunto es que él muy temprano en la mañana, 6 de la mañana, llama a la mamá, la mamá no le recibe, no le permite volverse a casa y tipo 7, 7 y media de la mañana ya le encuentran colgado de un árbol cerca a su casa. Entonces, ahí hay una situación de angustia, hay una situación que el muchacho, el joven, quiere resolver, busca alternativas, busca salidas y al final uno puede entender que se le agotaron las opciones, que no tuvo pues como otra oportunidad, de alguna manera esa demanda no se escuchó, no se hizo nada con eso, no hubo quien recibiera y viene pues esa opción de acabar con la existencia, acabar con su cuerpo, con su vida. Entonces, pero eso nos da cuenta también de que los asuntos son de uno por uno también. Bueno, muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta o algún otro comentario? Ay, yo quiero hacer un comentario. Claro, María Florencia. ¿Aló? ¿Aló? Claudia. Ah, Claudia, perdón. Escuchamos. Sí. Gracias, María Clemencia. Ahora hablamos sobre lo que a Víctor Blanc también lo motivó o lo llevó a sobreponerse a esa situación. Y yo recuerdo también que era parte de su sentido de vida, sus escritos. Él era una persona que para él eso era muy valioso y cuenta que él tenía en su prisión o en su refugio donde permanecían, escribía demasiado y en un momento le quitaron sus escritos, también lo despojaron de ellos, pero aún así el sentido de vida para él no terminó porque decidió continuar y que iba a seguir escribiendo. Para él era muy valioso esa forma de sobreponerse. Entonces, quería hacer ese comentario porque pienso que en momentos de extrema desesperanza, hay cosas a las que nos podemos unir, nos podemos apegar. Y este ser en unas condiciones inhumanas, miserables, logró apostarle a ese sentido de vida, ganarle a esos límites que nos pueden en un momento imponer y que su esencia y su espíritu que había cultivado hasta allí, pues le ayudaron a darle paso a la vida. Entonces, creo que hablando del suicidio, qué bueno que nos encontráramos con una opción que nos protegiera o nos diera como la oportunidad de avanzar. Entonces, qué rico para los seres que podemos en un momento tener la posibilidad de animar y de encontrarle o ayudarle a encontrar a otros ese espacio y ese motivo. Pienso que no es nada sencillo, pero que es un reto y que tengamos como el corazón abierto y la disposición para escuchar y poder ser ese faro en el camino como bien nos lo están mostrando. Muchas gracias por este programa y que estén muy bien.
Claudia, a ti muchas gracias y ese comentario es muy pertinente porque, claro, Víctor Frankl venía con sus escritos, los perdió, eran muy esperados y valiosos, no solo para él, sino para todo el entorno en el que él se movía en el mundo del psicoanálisis y de la medicina. Y hay una anécdota de él, no recuerdo exactamente quién fue cuando él sale del campo de concentración y le piden sus escritos. Él está muy triste porque no los tiene, porque los perdió. Y algo tan valioso en un momento, digamos, como de tristeza, de dolor, de desesperanza, como de duelo, aparece un otro que lo anima a continuar con los escritos y no solo eso, sino que le entrega unos escritos que él había guardado. Entonces, como la posibilidad de sentido, de iluminarlo cada vez más, de acrecentarlo, está también en esa función, en esa relación de lo valioso, lo que es valioso para mí y lo que también el otro ve de valioso en mí, ¿no? Esa relación con el otro. Y ahí entra el tema del suicidio, porque el suicidio yo creo que es uno de los temas que hay que abordar también de frente, porque hay muchos suicidios que, claro, el suicidio es una opción y es, el ser humano es libre de elegir, pero hay muchos suicidios evitables con una simple conversación con ese otro que te ayude a descubrir lo valioso. En el suicidio, pues hay que considerar dos cosas, y una es que hay, digamos, una condición biológica en la persona que lo puede inducir al suicidio, porque es más una cuestión como endógena, donde yo no encuentro sentido, donde estoy deprimido, pero es una condición endógena que requiere pues el acompañamiento pues de un médico para ver qué está fallando en estos químicos en el cerebro o a nivel hormonal, porque a veces cuando hay problemas de tiroides o de azúcar, también se generan esos estados de ánimo que hacen que el sentido como que se oscurezca, como que la persona vea todo oscuro. Y no es verdad, es simplemente una cuestión, digamos, de una atención al cuerpo. Pero pues hay otros oscurecimientos más de tipo existencial que con una buena ayuda terapéutica, un buen acompañamiento, un buen amigo, un otro que te haga ver tus posibilidades, tus riquezas, que vea eso valioso en ti, pues el sentido vuelve y se ilumina en esa persona, ¿no? Entonces, es un tema, pues, profundo, pero yo sí diría que en el tema de estas formas de depresión exógena que conducen al suicidio, pues hay mucho por trabajar en el ambiente familiar, escolar, social. Listo, María Clemencia, muchas gracias. ¿Hay alguna otra inquietud, alguna otra pregunta? Bueno, parece que no hay más entonces. Yo los quiero dejar entonces con Fernando, nuestro asistente técnico, que de pronto les quiere hacer alguna recomendación. Fernando. Gracias, Oscar. Sí, la invitación es a que esta charla, este webinar que hoy tuvimos,
lo puedan ver a partir de mañana en nuestro canal de YouTube. Ese canal fue puesto en el chat de esta reunión, y también puedan suscribirse al canal y seguir en las charlas que estamos haciendo desde Solidaridades. Y también contarles que estamos atentos a poderlos acompañar en la experiencia de escucha a través de la plataforma. Pueden solicitar una cita www.solidaridades.org con I de yuca. Y gracias a todos por estar hoy en este webinar. Esto sería Oscar. Bien. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias a María Clemencia, a Carlos y a todos ustedes por estar esta tarde con nosotros. Bueno, a ti, Oscar, muchas gracias, a Carlos, muchas gracias, a Fernando y a todos los que nos acompañaron aquí en esta conversación. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos, Oscar Mesa, Wilmar, Clemencia, a todos los que estuvieron acá acompañándonos. Espero pues que esto que se trabajó durante todo este tiempo nos sirva para continuar reflexionando, indagando sobre este tema, que me parece que no es un tema acabado, y tenemos mucho tiempo entonces para eso, aprovechar ahora todavía los que están en cuarentena, porque parece que ya la mayoría no está. Listo, muy bien. Bueno, entonces... Claro. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego todos. Y que se diviertan mucho en